La galaxia estaba muriendo y nosotros solo podíamos mirar. Durante eones, la Federación de Mundos Unidos vivió en una utopía de cristal, una paz construida sobre la lógica, el arte y la ausencia total de violencia. Pero entonces llegaron los devoradores de soles. No eran una civilización, eran una plaga de silicio que consumía sistemas enteros en semanas. Nuestras flotas de defensa, elegantes y delicadas, fueron despedazadas como papel mojado. El Consejo Galáctico se reunió en la gran cúpula de Kaelos, no para planear una defensa, sino para redactar un testamento. Fue entonces cuando el archivero Bael, un anciano de una raza que vivía 1000 años, propuso lo impensable. Sugirió enviar una señal de socorro a la zona de exclusión 4, un sistema solar orbitando una estrella amarilla de tipo G. El lugar que todos los mapas estelares marcaban con una calavera negra. El hogar de los humanos. El consejo se estremeció. Los humanos eran una leyenda de horror, seres que evolucionaron en un mundo de muerte de categoría 12, donde la gravedad aplasta los huesos, la atmósfera es una mezcla corrosiva de nitrógeno y oxígeno, y la fauna compite activamente por devorarte. Invitar a los humanos era como invitar a un incendio forestal a apagar una vela. Pero con los devoradores a solo 2 saltos luz de la capital, el SOS fue enviado. Un grito desesperado que atravesó el vacío, llevando las coordenadas de nuestra agonía. Esperamos 3 días en un silencio sepulcral, convencidos de que el vacío no respondería, o peor aún, que los monstruos del mundo de muerte vendrían a terminar el trabajo de los devoradores. El tercer día, el espacio frente a la estación central de Kaelos no se abrió con la elegancia de los motores de curvatura convencionales. Se desgarró. Fue una ruptura violenta, una herida en el tejido de la realidad que expulsó nubes de radiación gamma y metal recalentado. De ese agujero negro artificial emergió una nave que desafiaba toda estética galáctica. No tenía curvas, no tenía luces de neón, no era hermosa. Era un ladrillo de acero reforzado de 3 kilómetros de largo, cubierto de cicatrices de impactos cinéticos y pintado de un gris militar tan oscuro que parecía absorber la luz de las estrellas. En su casco, en letras blancas y toscas, se leía, UNAS Endomovo. La comunicación entró por todos los canales de la estación, sin pedir permiso, sin protocolos. No era una melodía ni un código binario refinado. Era una voz áspera, cargada de una vibración que podíamos sentir en nuestros órganos internos. Aquí el capitán Mark Stone de la Alianza Terrestre. Recibimos su señal. Parecen estar en un aprieto, amigos. El Consejo Galáctico guardó silencio. Aquellos seres no hablaban como diplomáticos, hablaban como cazadores. Bael, con manos temblorosas, activó el canal de respuesta. Capitán Torne, los devoradores están aquí. Su tecnología es superior, su número es infinito. ¿Por qué han venido? Hubo una pausa en la línea, un sonido que luego entenderíamos que era una risa humana, un sonido depredador. ¿Han venido por un sol? No, respondió Torne. Bueno, en la Tierra tenemos un dicho, si quieres la miel, tienes que lidiar con las abejas. Y nosotros somos las abejas más cabreadas del sector. 2 horas después, la primera lanzadera humana aterrizó en la plataforma principal de la Federación. Cuando las puertas se abrieron, la atmósfera de la estación se llenó de un olor extraño, sudor, aceite y humo. Salieron 12 humanos. No eran altos, pero su densidad era aterradora. Sus movimientos eran precisos, cada paso golpeaba el suelo con un peso que hacía vibrar las placas de metal. Sus ojos, situados al frente de sus rostros como los de todos los depredadores de punta, escaneaban la sala no con curiosidad, sino evaluando amenazas. Llevaban armaduras que parecían sacadas de una pesadilla industrial. El embajador de Kaelos, un ser de luz y aire, casi se desmaya ante la presencia física de Torne. El capitán humano se quitó el casco,
revelando una piel curtida y una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo. Nos miró a todos con una mezcla de lástima y respeto. «Tienen estructuras muy bonitas aquí», dijo Thorne, tocando una columna de cristal que se resquebrajó bajo su simple contacto. «Es una pena que no hayan construido nada que pueda detener una bala». Nos explicaron su plan, y fue entonces cuando comprendimos la locura de los habitantes de un mundo de muerte. Los humanos no hablaban de escudos de energía o diplomacia cuántica. Hablaban de fuego de saturación, cargas nucleares de contacto y combate cuerpo a cuerpo. Para nosotros, la guerra era un error lógico, para ellos, era algo que habían perfeccionado durante milenios de matarse entre sí en su propio planeta hostil. La Tierra los había forjado en un horno de conflicto constante, y ahora, esa violencia era nuestra única esperanza. El radar de largo alcance emitió un pitido que sonó como una sentencia de muerte. Los devoradores de soles habían llegado. Miles de naves orgánicas de silicio, con formas de insectos gigantes, surgieron del hiperespacio. Eran una marea plateada que devoraba toda la luz a su paso. La flota de la Federación, lo poco que quedaba de ella, retrocedió presa del pánico. Pero el UNS Indomitable no se movió. Permaneció allí, como una roca en medio de un río de pesadilla. Thorne ordenó a sus hombres regresar a la nave. «Quédense atrás, gente de cristal», dijo por la radio general. «No querrán estar cerca cuando soltemos a los perros». Vimos por las pantallas de observación cómo la nave humana abría cientos de escotillas laterales. No dispararon láseres ni rayos de plasma. Dispararon metal. Proyectiles de tungsteno acelerados a una fracción de la velocidad de la luz. El espacio se llenó de rayas de fuego cinético. Los devoradores, acostumbrados a absorber energía de los ataques de plasma, no estaban preparados para el impacto de una masa sólida. Moviéndose a velocidades imposibles. Las naves de silicio estallaban en fragmentos brillantes al ser atravesadas de lado a lado. Era una carnicería mecánica. Los humanos estaban usando la física más básica y brutal para despedazar a la tecnología más avanzada de la galaxia. Pero los devoradores eran millones, y pronto, la marea plateada comenzó a rodear al solitario titán humano. La situación se volvió desesperada. Una de las naves colmena de los devoradores logró anclarse al casco del UNS Indomitable. Criaturas de silicio, con garras capaces de cortar el diamante, empezaron a perforar el acero terrestre. En el puente de mando de la Federación, todos gritamos. Creíamos que era el fin. Pero en el canal de video del Capitán Thorne, no vimos miedo. Vimos una sonrisa maníaca. «Protocolo de abordaje», gritó Thorne. «Muestren a estos bichos como saludamos en Australia. Lo que vimos a continuación nos perseguirá en nuestros sueños para siempre». Los humanos no se escondieron tras barricadas. Salieron al exterior de su propia nave, al vacío del espacio, usando botas magnéticas. No usaban solo armas de fuego, usaban hachas de energía y sierras térmicas. En la gravedad cero, los humanos eran bailarines de la muerte. Aprovechaban su inmensa fuerza física, desarrollada para soportar la gravedad de la Tierra, para lanzar a los alienígenas al vacío o destrozar sus caparazones con sus manos desnudas. Un humano fue atravesado por un apéndice de silicio y en lugar de morir, usó sus últimas fuerzas para detonar una granada en el rostro del enemigo mientras reía. No tenían miedo a la muerte porque venían de un mundo donde todo intentaba matarlos a diario. Eran seres de pura voluntad. La ferocidad era tal que, por primera vez en la historia registrada, los devoradores de soles, una mente colmena sin emociones, parecieron dudar. Retrocedieron, a pesar de su valentía, el número de enemigos era abrumador. El UNS Indomitable estaba perdiendo presión atmosférica y sus motores brillaban en un rojo crítico. El capitán Thorne volvió a comunicarse con el consejo. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz.
Escuchen bien, Kaelos. Los devoradores se están reagrupando para un ataque masivo. Si pasan de nosotros, su planeta será cenizas en una hora. El archivero Bael lloró. ¿Qué podemos hacer? No tenemos armas. Torne asintió. No necesitan armas. Necesitan tiempo. Vamos a sobrecargar nuestro núcleo de fusión. Vamos a crear un sol artificial justo en su cara. Pero necesito que sus naves usen sus campos de gravedad para contener la explosión y dirigirla hacia la flota colmena. Es un disparo en 1.000.000. Morirán todos, dijo Bael. Torne se encogió de hombros mientras cargaba su última revista en su rifle. Nacimos en un mundo que nos odiaba. Aprendimos a pelear antes de aprender a hablar. Si vamos a morir, lo haremos mordiéndole la garganta a Dios. Solo asegúrense de que alguien cuente la historia de que los monstruos de la Tierra no eran tan malos después de todo. La nave humana se lanzó al centro de la formación enemiga, recibiendo miles de impactos, convirtiéndose en una bola de fuego y furia que avanzaba sin detenerse. La explosión no fue silenciosa, al menos no en nuestras mentes. Fue un estallido de energía pura que iluminó el cuadrante. Los humanos habían convertido su propia nave en una supernova controlada. Los devoradores de soles, que se alimentaban de la luz estelar, fueron incinerados por la intensidad del núcleo de fusión terrestre. Era una energía demasiado cruda, demasiado violenta, incluso para ellos. La onda de choque, dirigida por nuestros campos de gravedad, barrió al 90% de la flota enemiga. El resto, desorientados y sin mente colmena que los dirigiera, huyeron hacia el vacío profundo. Por un momento, hubo paz. Un silencio absoluto reinó en la estación. Habíamos ganado. Pero el precio era el UNS Indomitable y su tripulación. Miramos los restos de metal retorcido flotando en el espacio. Aquellos seres brutales, ruidosos y violentos nos habían salvado a todos. El archivero Bael se arrodilló, no ante sus dioses, sino ante la imagen del espacio vacío donde antes estaba la nave humana. Habíamos pasado milenios temiendo a los habitantes de los mundos de muerte, llamándolos bárbaros y peligrosos. Y tenían razón, lo eran. Eran peligrosos. Pero eran los únicos en la galaxia que amaban la vida lo suficiente como para luchar por ella con esa furia. Cuando pensábamos que todo había terminado, nuestros sensores detectaron múltiples firmas de salto. El consejo entró en pánico, temiendo que los devoradores hubieran traído refuerzos. Pero las firmas eran diferentes. No eran 1, ni 10. Eran cientos. Del hiperespacio emergieron naves de todos los tamaños y formas, pero todas con el mismo diseño brutal y funcional. Era la flota de respuesta rápida de la Alianza Terrestre. No habían enviado una sola nave, el Indomable era solo la vanguardia. Una nueva voz, esta vez femenina y con una calma gélida, llenó la estación. Aquí la almirante Sarachan del UNS Victoria. Hemos detectado la detonación del núcleo del Indomable. ¿Dónde está el enemigo? Bael respondió con voz entrecortada, explicando el sacrificio de Torne y su tripulación. Hubo un largo silencio en la flota humana. No hubo llantos, ni lamentos. Solo el sonido metálico de armas siendo cargadas. Entendido, dijo la almirante Chen. Torne hizo su trabajo. Ahora nos toca a nosotros terminarlo. Ningún rastro de esa plaga de silicio quedará vivo en este sector. Es una promesa de la Tierra. Las naves humanas no se quedaron a celebrar. Se lanzaron a la caza de los devoradores restantes con una eficiencia aterradora. Aprendimos algo ese día. La humanidad no solo responde a los gritos de auxilio, la humanidad se asegura de que nadie tenga que gritar de nuevo. Meses después, la galaxia comenzó a reconstruirse. Los humanos se quedaron, pero no como conquistadores, aunque podrían haberlo sido fácilmente. Se quedaron como ingenieros, como protectores y, sorprendentemente, como maestros.
Nos enseñaron sobre la resiliencia, un concepto que no existía en nuestro idioma. Nos explicaron que en un mundo de muerte, la supervivencia no es un derecho, es algo que se gana cada mañana. Visitamos la Tierra por primera vez bajo una invitación diplomática. Al ver sus océanos violentos, sus volcanes activos y sus depredadores naturales, comprendimos por qué son como son. La Tierra es un campo de entrenamiento constante. Pero también vimos su arte, su música cargada de una pasión que nosotros, en nuestra paz estéril, nunca habíamos sentido. Los humanos no son solo guerreros, son seres que sienten con una intensidad destructiva. Aman con la misma fuerza con la que pelean. El Consejo Galáctico cambió las leyes. La zona de exclusión 4 fue renombrada como el sector guardián. Ya no les temíamos. O mejor dicho, seguíamos temiéndoles, pero ahora sabíamos que ese miedo era nuestra mejor defensa. Los monstruos estaban de nuestro lado. Hoy, en el centro de la capital de la Federación, se erige una estatua de 3 kilómetros de altura, hecha con los restos recuperados del UNS Indomable. Representa al capitán Torne y su tripulación mirando hacia las estrellas. Debajo, hay una inscripción en todos los idiomas de la galaxia, incluido el inglés terrestre, a aquellos que vinieron del infierno para darnos el cielo. La galaxia ha cambiado. Ya no somos las razas frágiles de antes. Hemos aprendido un poco de esa chispa humana, hemos aprendido que la paz es valiosa, pero solo si tienes la fuerza para defenderla. Los humanos siguen siendo un misterio para muchos, siguen siendo ruidosos, siguen siendo peligrosos y sus mundos siguen siendo trampas mortales para cualquiera que no haya nacido allí. Pero cuando las luces se apagan y las sombras del vacío profundo empiezan a susurrar de nuevo, ya no temblamos. Porque sabemos que en algún lugar de la oscuridad, los habitantes del mundo de muerte están vigilando. Y Dios ayude a cualquiera que intente hacernos daño, porque la Tierra responderá al llamado. La humanidad no es solo una especie, es la promesa de que, sin importar cuán oscuro sea el universo, siempre habrá alguien dispuesto a encender un fósforo, aunque tenga que quemarse las manos para hacerlo.